A ver, es una locura pensar que de las miles y miles de páginas que componen el Código Fiscal en países como Estados Unidos, el 99,5% no está diseñado para exprimir a los ciudadanos. O sea, está diseñado para mostrarles exactamente cómo retener su dinero. Es un dato que rompe un poco los esquemas, ¿verdad? Totalmente. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a destrozar ese mito de que los impuestos son simplemente un castigo inevitable. Porque en lugar de verlo como una factura o una carga pesada, lo que vamos a poner sobre la mesa es que en realidad es una especie de mapa del tesoro. Claro, y es un enfoque que choca de frente con lo que nos enseñan en la educación tradicional, porque hoy nos vamos a sumergir en los conceptos de dos materiales muy específicos, los extractos del libro Riqueza libre de impuestos de Tom Wheelwright, que además tiene un prólogo de Robert Kiyosaki, y también el análisis complementario del audiolibro del canal de Jay Derribarra. Eso es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Ambos textos coinciden en algo fundamental, y es que la ignorancia sobre cómo funciona realmente el sistema fiscal es, con diferencia, el gasto más grande que una persona va a tener a lo largo de toda su vida. Madre mía, el gasto más grande. Y a ver, la misión de esta inmersión profunda que hacemos hoy es entender la mecánica detrás de todo esto. Pero antes de arrancar del todo, quiero dejar una cosa clarísima. No estamos aquí para dar consejos financieros personalizados a nadie. Exacto, eso es súper importante dejarlo claro. El objetivo es desgranar de forma puramente objetiva cómo estas fuentes interpretan el sistema y, bueno, entender los engranajes de la ley fiscal. Es que es fundamental mantener esa lente analítica. La perspectiva que nos ofrecen estos textos no busca entrar en el debate de la moralidad de los impuestos, sino diseccionar la funcionalidad pura y dura del sistema económico, cómo los gobiernos estructuran sus leyes para dirigir el comportamiento del mercado. Vale, vamos a desgranar esto porque el punto de partida que plantean las fuentes es verdaderamente brutal en términos de impacto temporal. Nos dicen que una persona promedio pasa entre el 25 y el 35% de su vida laboral trabajando única y exclusivamente para pagar impuestos. Es muchísimo tiempo. Es que si alguien trabaja desde los 20 hasta los 65 años, estamos hablando de casi 20 años de vida entregados al Estado. Es una locura. Fíjate, 20 años literales. Sí, sí. Sin embargo, el texto plantea que el código fiscal no es una trampa ineludible. Más bien lo comparan con las reglas ocultas de un videojuego. Digamos que la inmensa mayoría de la gente juega en modo difícil, perdiendo todas sus vidas nivel tras nivel. Ya. Pero el código fiscal es, en realidad, esa lista de combinaciones de botones que los desarrolladores dejaron a propósito para que quienes entiendan las reglas puedan pasarse el juego. Me encanta esa analogía del videojuego, porque los números la ilustran a la perfección. Si pensamos en el Código de los Estados Unidos, que es el que usan las fuentes como modelo principal, aunque esto aplica a muchísimas otras economías, tiene unas 5.800 páginas. ¡5.800! ¡Qué barbaridad! Claro, uno visualiza todo ese texto enorme como un muro de prohibiciones, de tarifas, de castigos. Pero, sorprendentemente, apenas unas 30 páginas están dedicadas a la recaudación real, es decir, a aumentar o cobrar impuestos. 30 páginas de casi 6.000. Es una proporción absurda. Entonces, ¿qué hay en el inmenso bloque restante? Pues el 99,5% restante existe única y exclusivamente para reducir la carga fiscal. ¡Wow! Y cuidada, que esto no es un error informático ni una laguna legal accidental que alguien coló por ahí. Es diseño puro y duro. Las fuentes citan al economista Milton Friedman, que lo resumió en una frase implacable. Él decía que si quieres más de algo, subsídialo. Claro, incentivos. Exacto. El Código Fiscal es simplemente un catálogo masivo de incentivos para dirigir el flujo del dinero primado hacia donde el gobierno necesita que vaya. Lo cual tiene todo el sentido lógico cuando te paras a analizar la capacidad real que tiene el Estado. Y aquí las fuentes citan de manera muy contundente al juez estadounidense Learned Hand. Sí, una cita histórica. Totalmente, porque él afirmaba en una sentencia que no hay absolutamente ningún deber patriótico en pagar más impuestos de los que exige la ley. El dinero le pertenece a quien lo genera. Y si analizamos el porqué detrás de esa enorme cantidad de incentivos, llegamos a la ineficiencia estructural de las administraciones públicas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
A ver, a cualquier gobierno le resulta económicamente desastroso intentar construir todas las viviendas necesarias, o perforar en busca de petróleo, o desarrollar tecnología agrícola por sí mismo. O crear el 100% de los empleos. Es imposible. Exacto. Es muchísimo más barato redactar una ley que diga, oye, si el sector privado asume el riesgo y construye un bloque de viviendas asequibles, a cambio le perdonamos millones en impuestos. El código es básicamente un contrato gigantesco de externalización de servicios. Pues si ya entendemos que el código es este inmenso sistema de recompensas, la clave es ver quién está posicionado para recibir esos incentivos. Las fuentes asumen que cualquier persona interesada en finanzas conoce el famoso cuadrante del flujo de efectivo, o cash flow, de Kiyosaki. Sí, un clásico. Pero aquí le dan un giro puramente fiscal que es súper interesante. La línea vertical que divide a los empleados y autoempleados en el lado izquierdo de los dueños de negocio e inversores en el lado derecho no es solo una diferencia de mentalidad. No, para nada. Es la frontera literal donde terminan los impuestos confiscatorios y empiezan los subsidios masivos. Es que es una distinción crítica. En el lado izquierdo del cuadrante, los ingresos provienen de intercambiar tiempo por dinero. Claro, el salario de toda la vida. Eso es. El gobierno observa esa actividad y como el empleado no genera infraestructura ni empleo masivo para terceros, aplica las tasas impositivas más altas posibles sin ofrecer casi ninguna vía de escape legal. Las retenciones, de hecho, ocurren antes de que el dinero llegue a la cuenta bancaria. Te lo quitan antes de que lo veas. Literalmente. Pero en el lado derecho, donde operan dueños e inversores, la dinámica se invierte por completo. Ellos reciben los ingresos primero. Gastan ese dinero en expandir la economía según las directrices del gobierno y solo pagan impuestos sobre lo que sobra. Que muchas veces es cero. Matemáticamente cero, gracias a los incentivos. Espera, tengo que hacer una pausa aquí. Porque si el sistema está diseñado estructuralmente para beneficiar de forma masiva al que ya tiene capital, al dueño y al inversor, y exprimir al trabajador o al pequeño autónomo que está a la izquierda del cuadrante, a ver, entiendo perfectamente por qué la calle siente que esto es una estafa monumental. Es la queja generalizada, sin duda. ¿Y cómo justifican las fuentes esta disparidad tan brutal frente a la idea de equidad? Pues mira, esto plantea una pregunta importante y es un debate muy recurrente en la sociedad. Las fuentes abordan esta indignación manteniendo una postura analítica muy fría. Aclaran que la ley fiscal nunca se redactó buscando la justicia social o la equidad moral. Su único propósito es estimular comportamientos económicos específicos. Es pragmatismo puro. Exacto. El texto, de hecho, menciona una frase de William F. Buckley Jr., que decía con bastante ironía que le gustaría electrocutar a todos los que usan la palabra justo al hablar de impuestos. ¡Qué bestia! Sí, la premisa del libro no es debatir si el sistema es éticamente correcto. Es entender un principio básico. Los impuestos se calculan en base a la realidad económica de cada individuo. Si se cambia esa realidad, cambian los impuestos. Cambiar la realidad es un concepto poderoso. Y me gusta que las fuentes hacen hincapié en que no hace falta renunciar al empleo de forma temeraria, dejarlo todo de un día para otro y lanzarse al vacío. Alguien puede mantener su trabajo formal en el lado izquierdo, pero empezar a operar a pequeña escala en el lado derecho. Eso es fundamental, sí. En plan, iniciar un negocio secundario desde casa o adquirir una primera inversión inmobiliaria pequeñita. El simple hecho de tener un pie en ese lado derecho ya desbloquea mecánicas fascinantes. Y una vez que cruzas esa frontera, es que accedes a reglas que parecen irreales. Por ejemplo, la regla número 6 del autor establece que casi cualquier cosa puede ser deducible si se convierte en un gasto de negocio, con una intención genuina de generar ingresos. Vale, aquí es donde se pone muy interesante. Porque pongamos el ejemplo del viaje a Hawái que detallan los textos. A simple vista cualquiera diría que es puro ocio vacacional, un gasto personal irrefutable. Unas vacaciones, claro. Pero la magia fiscal reside en la planificación y la documentación. Si alguien viaja a Hawái durante 5 días y, en jornadas de 8 horas, dedica más de 4 horas y media a actividades como reunirse con administradores de propiedades locales, analizar terrenos comerciales, visitar bancos, el viaje cambia de naturaleza por completo. Exactamente. El propósito principal del viaje se transforma legalmente en un propósito empresarial. Por supuesto, esto requiere llevar un registro exhaustivo. Hay que guardar las minutas de las reuniones, los correos electrónicos que justifiquen cada hora. Claro, no vale inventárselo. No, tiene que haber sustancia.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero al hacerlo bien, los vuelos, el alojamiento y una parte de las dietas se convierten en gastos que reducen la base imponible. Pero bueno, más allá de estos gastos corrientes, las fuentes introducen lo que catalogan como la cúspide de la estrategia. Lo llaman la madre de todas las deducciones. Ahí sí. Se refieren a la depreciación. A ver, para visualizar el concepto de la depreciación sin perdernos en términos supercontables, yo me imaginaba esta analogía. Es como si alguien comprara una casa y el mercado la revalorizara constantemente. Cada año vale más. Pero, a la vez, las reglas del gobierno te permiten redactar un documento anual afirmando que esa misma casa se está cayendo a pedazos por el desgaste y vas deduciendo ese deterioro fantasma de tus impuestos. Es una anomalía matemática fascinante. Es que es una pérdida de papel que no requiere que saques ni un solo euro extra de tu bolsillo. Las fuentes lo expliquen a fondo con el ejemplo de un restaurante imaginario. Lo llaman Chespierre. Supongamos que Pierre compra un edificio comercial por 1 millón. Pues el fisco no ve ese millón como un bloque único. Lo divide. Vale. Dictamina que, digamos, 220.000 corresponden al valor del terreno. Y como la tierra no se desgasta ni desaparece, no se puede depreciar. Lógico. Pero los 780.000 restantes sí corresponden a la estructura física del edificio. Y en la legislación de Estados Unidos, un inmueble comercial se deprecia a lo largo de 39 años. Es decir, que Pierre coge esos 780.000, los divide entre 39 y obtiene exactamente 20.000 de deducción anual. Si el restaurante de Pierre genera 50.000 en beneficios operativos ese año, le resta esos 20.000 de depreciación y legalmente solo rinde cuentas a Hacienda por 30.000. Exacto. Aunque en el banco tenga los 50.000 intactos. Pero las fuentes lanzan una crítica muy severa a la industria contable aquí, introduciendo la segregación de costes. Porque señalan que, por pereza, por falta de recursos o simple ignorancia, muchos contadores simplemente dividen el total entre 39 y cierran la carpeta. Y se quedan tan anchos. Claro. Lo que un buen estudio de ingeniería revela es que dentro de ese edificio de 780.000 hay elementos que se deterioran mucho más rápido. 100.000 pueden corresponder a cableado especializado, sistemas de ventilación complejos o incluso las alfombras y la iluminación. Y claro, esos elementos no tienen una vida útil de 39 años. No, se deprecian en 5, 7 o 15 años. Con lo cual, al aplicar esta segregación, Pierre ya no deduce 20.000 el primer año, sino que podría deducir 40 o 50.000 de golpe. Básicamente, anula por completo la factura fiscal de los primeros años de su negocio. El autor insiste muchísimo en que un buen equipo de asesores se paga solo con estos ahorros. Ya te digo. ¿Y qué pasa con las cosas que no se pueden tocar? Porque esto aplica a ladrillos y alfombras, pero ¿y lo intangible? Pues también lo cubren. Mencionan la amortización, que es el equivalente para los activos intangibles. Si el restaurante compra las recetas secretas y la marca de otro chef por, no sé, 75.000, ese coste intangible se puede amortizar a lo largo de 15 años. Crea otro escudo fiscal que protege las ganancias. Madre mía. Ahora bien, la depreciación y la amortización construyen un escudo inmenso alrededor del dinero estático para proteger los activos. Pero el texto deja clarísimo que la riqueza a gran escala no se construye dejando el capital quieto debajo del colchón. Y esto nos lleva a explorar la mecánica del movimiento, o sea, las diferentes categorías o bloques de ingresos y la velocidad financiera. Exacto. Para entender esto hay que clasificar el dinero. El sistema reconoce 4 bloques principales de ingresos. Primero, el ingreso ganado, que es el fruto del salario tradicional. Fiscalmente es el más castigado y el que menos defensas tiene. ¿El del empleado del lado izquierdo? Eso es. Segundo, el ingreso ordinario, que incluye ciertas pensiones y se comporta de manera bastante similar. Tercero, el ingreso por inversión, que proviene de la compraventa de activos y disfruta de tasas más amables. Y finalmente, el ingreso pasivo, derivado de alquileres o regalías. Que es el santo grial. Exacto. Ahí es donde residen las tasas impositivas más bajas y la mayor flexibilidad. Porque el objetivo supremo es canalizar el flujo económico hacia ese último bloque, el ingreso pasivo, y mantenerlo en movimiento constante. Y aquí es donde entra una de las herramientas más potentes del arsenal inmobiliario que citan las fuentes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
los intercambios equivalentes, que en la jerga de Estados Unidos se conocen como la sección 1031 o rollovers. Sí, una figura clave. La mecánica básica dictamina que si tú vendes una propiedad que ha duplicado su valor, normalmente habría que pagar un impuesto enorme sobre esa ganancia. Pero si en un plazo estricto de tiempo todo ese capital se reinvierte íntegramente en la compra de otra propiedad de inversión, igual o mayor, la ley te permite aplazar el 100% de ese impuesto. Y el mecanismo subyacente de por qué el gobierno permite esto es vital. A ver, las administraciones necesitan que el desarrollo urbano fluya. Si castigan la venta con un impuesto del 20 o 30%, el inversor pierde poder adquisitivo y no va a poder construir el siguiente complejo de apartamentos que la ciudad demanda. Al final es un freno. Claro, al eliminar ese freno fiscal, se aseguran de que el capital privado siga construyendo infraestructuras cada vez mayores. Y las fuentes afirman que esta cadena de compra, venta y reinversión puede mantenerse ininterrumpida durante décadas. Hasta el día del fallecimiento, literalmente. Y al ocurrir esto, el valor base de las propiedades se recalcula para los herederos, haciendo que gran parte de esa inmensa deuda fiscal acumulada sencillamente desaparezca de los registros. Es magia pura. Sí, la deuda se evapora. Pero, a ver, paremos a pensar en la lógica cotidiana de esto. Porque si a través de estos intercambios siempre se está aplazando la tributación, vendiendo un edificio para meter absolutamente todo el capital en un rascacielos mayor y luego en otro mayor, ¿no es esto vivir en una rueda de hámster eterna? Entiendo por dónde vas. Es que si el dinero siempre está atrapado en el cemento del próximo proyecto para evitar Hacienda, ¿en qué momento exacto extraes el capital para disfrutar de los frutos de ese esfuerzo o irte de viaje o vivir el día a día? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de la estrategia financiera que detallan, la solución a ese problema de liquidez se llama refinanciamiento estratégico. Ah, claro. Las fuentes son muy enfáticos en esto. No es necesario vender un activo para extraer su riqueza. Funciona así. Imaginemos que una propiedad se compró por 1 millón y con el tiempo su valor de mercado sube a 2 millones, mientras los inquilinos han ido pagando la deuda inicial. El inversor acude al banco, muestra el nuevo valor y el banco emite un nuevo préstamo por 1,5 millones contra el edificio. Tras cancelar la deuda original, le queda medio millón en efectivo. Medio millón en la mano. Y aquí está la clave maestra del apalancamiento. Ese dinero proveniente de un préstamo no se considera ingreso ordinario, por lo que está completamente libre de impuestos. 0 impuestos sobre esa liquidez, exacto. ¿Te inyecta liquidez total en el bolsillo para consumir o para reinvertir en otro lado? El activo original se mantiene generando rentas, la depreciación sigue activa y encima los inquilinos pagan los intereses de la nueva deuda. Es otro nivel de juego. La deuda se usa como la herramienta de extracción libre de impuestos. Es que se combina el apalancamiento, que básicamente es usar el dinero del banco, con la velocidad financiera. Las fuentes ilustran el apalancamiento recordando cómo operan los propios bancos. Ellos captan depósitos pagando, digamos, un 3 o un 5% y prestan ese mismo dinero a un 8%. Se embolsan el margen sobre un capital que jamás fue suyo. Negocio redondo. Totalmente. Imitar esta velocidad, extrayendo capital libre de impuestos para moverlo al siguiente activo, es lo que multiplica exponencialmente la base patrimonial. Y una vez que toda esta maquinaria ya funciona, genera capital y lo mueve a alta velocidad, la última fase del manual consiste en blindar ese patrimonio, protegerlo en el presente frente a la erosión tributaria del día a día y en el futuro frente a procesos judiciales o sucesiones. Y empiezan haciendo una distinción quirúrgica entre dos conceptos que se confunden muchísimo: las deducciones fiscales y los créditos fiscales. Es una distinción que lo cambia todo a nivel de rentabilidad. Porque una deducción reduce la cantidad de ingresos sobre los que se van a calcular los impuestos, pero un crédito fiscal reduce directamente el importe final que se le debe al Estado. Siguiendo con las analogías, para visualizarlo bien, una deducción es como ir a comprar una televisión y entregar un cupón de descuento del 10%. Te rebaja el precio así, pero sigues pagando una cantidad considerable de la cuenta final. Un crédito fiscal, en cambio, es llegar a la caja registradora y pagar con una tarjeta regalo que ya viene cargada de fondos por el propio gobierno. Asumen el coste directamente. Exacto. Las fuentes llaman al crédito fiscal la crema innata de las exenciones, porque anula la deuda de forma íntegra, euro por euro. Y los ejemplos más claros de esto se dan en sectores estratégicos.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Si un grupo inversor, por ejemplo, rehabilita un edificio declarado de interés histórico o desarrolla bloques de viviendas para familias sin recursos, los gobiernos pueden otorgar créditos que cubren porcentajes masivos del coste de la obra. En esencia, la administración les devuelve el dinero invertido a través de impuestos perdonados. Otro mecanismo de protección inmediata que abordan es la retención del flujo económico dentro del propio entorno familiar, jugando un poco con los diferentes tramos impositivos. Ponen el ejemplo de contratar a los hijos. Ah, sí, este es muy bueno. Sí, si un dueño de negocio tiene labores administrativas reales y demostrables, como gestión de redes sociales, archivo de documentos o un mantenimiento básico, y le paga a su hijo un sueldo razonable, pongamos unos 5.000 anuales, el efecto es doble. Es una estrategia brillante. Por un lado, como ese hijo normalmente no tiene otras fuentes de ingresos, esos 5.000 quedan absorbidos por el mínimo exento, tributan a una tasa del 0%. Y por otro lado, los padres, que probablemente operan en la tasa fiscal más alta, deducen esos 5.000 de sus ingresos comerciales. Así que el capital sigue bajo el mismo techo familiar, pero el fisco recauda una fracción muchísimo menor. Y esto nos lleva de cabeza a la regla número 7 que plantea el libro. No se trata de cuánto se posee, sino de cuánto se controla. Esa es la esencia de todo esto. Y para ejercer ese control sin ser devorado por los impuestos laborales, las fuentes recomiendan encarecidamente el uso de entidades legales corporativas, como las llamadas corporaciones S o las LLC en Estados Unidos, o sus equivalentes dependiendo de la jurisdicción. Es un muro de contención contra lo que el autor define como impuestos abusivos. Se refiere específicamente a las altísimas cargas sobre la nómina, como las aportaciones al Seguro Social y Medicare en Estados Unidos o las típicas cuotas de autónomos en otras regiones. El texto pone de ejemplo el caso clínico de Michael, un quiropráctico que genera bastantes beneficios. Vale. Si Michael opera como un simple trabajador por cuenta propia, pagará el máximo porcentaje de impuestos laborales sobre el 100% de todas sus ganancias. Un sablazo en toda regla. Pero al establecer una entidad corporativa que facture los servicios, la dinámica cambia. Esa empresa, que es de su propiedad, le paga a Michael un sueldo razonable acorde a los precios del mercado por sus horas de labor médica. Entonces Michael paga los impuestos laborales solo sobre esa fracción específica que es su sueldo. Exactamente. Pero el resto de los beneficios a final de año se los distribuye en forma de dividendos de la empresa. Y esos dividendos, por su naturaleza jurídica, están exentos de esas pesadas cargas de la seguridad social. El ahorro anual puede sumar decenas de miles tranquilamente. Aunque, ojo, aquí interviene un principio regulatorio inquebrantable, que es la regla número 9, el requisito de la sustancia económica. A ver, toda planificación fiscal debe tener un propósito empresarial genuino más allá de la simple reducción de impuestos. Claro, no vale inventarse empresas. Eso es. Las administraciones persiguen sin descanso la creación de empresas fantasma cuyo único fin sea eludir tributos. El texto aporta una estructura válida, por ejemplo, crear una empresa independiente cuyo propósito exclusivo sea gestionar los recursos humanos, las nóminas y el equipo de otras empresas del propietario. Hay un contrato formal, se provee un servicio real, se facturan honorarios y al hacerlo se logran eficiencias fiscales legítimas aprovechando los distintos regímenes tributarios de ambas entidades. Tiene que haber realidad detrás del papel. Y cuidado porque el libro lanza una advertencia muy severa, y es que la mayoría de los empresarios viven aterrorizados por el impuesto sobre la renta, pero olvidan vigilar a otros dos depredadores silenciosos que destruyen negocios enteros. Sí, los impuestos sobre las ventas y sobre la propiedad. Totalmente. Un error contable al no retener correctamente el impuesto sobre las ventas, el IVA en muchos sitios, durante un par de años puede culminar en una auditoría que exija pagos retroactivos masivos, forzando la quiebra inmediata de la compañía. No es ninguna broma. Para nada. Y finalmente, el blindaje absoluto que plantean concluye con la planificación patrimonial a largo plazo. Las fuentes son categóricas al recomendar estructurar los activos mediante fideicomisos, los famosos trusts. El propósito principal no es solo la optimización fiscal, sino evitar el calvario de la legalización testamentaria cuando ocurre en fallecimiento. El temidísimo proceso de sucesión pública.
Cuando el patrimonio depende de un testamento tradicional, los tribunales intervienen, congelan las cuentas, revisan los inventarios de forma pública y permiten que los acreedores reclamen su parte, generando además unos costes legales exorbitantes. Es un proceso larguísimo y muy costoso. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero al tener todos los activos bajo el control de un fideicomiso, el traspaso del control a la siguiente generación se ejecuta de forma privada, automática y fuera del escrutinio de los tribunales de sucesiones, manteniendo intacto el legado. Al final, es una arquitectura que ofrece un control milimétrico desde el primer ingreso operativo hasta la transferencia generacional varias décadas después. Pues ha sido un recorrido denso y verdaderamente fascinante por los engranajes de la economía. Vamos a hacer una recapitulación súper ágil. El hilo conductor es evidente. Se empieza cambiando la realidad económica personal, moviendo el enfoque hacia el lado derecho del cuadrante, asumiendo el rol de dueños e inversores para alinearse con lo que el gobierno desea subsidiar. Luego, se despliegan herramientas formidables como la depreciación y los estudios de segregación de costes para anular la tributación de esos nuevos ingresos, siempre respaldando todo con una contabilidad rigurosa. A continuación, se implementa la velocidad financiera y el apalancamiento mediante intercambios equivalentes y refinanciación de deudas. Así se evita que el crecimiento se estanque por la fricción fiscal. Y se culmina rodeando esa riqueza con la armadura que proporcionan las entidades corporativas, optimizando los flujos hacia la familia y garantizando un traspaso hermético a través de los fideicomisos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que, según los autores de los textos analizados, asimilar esta información es la diferencia radical entre ser una víctima pasiva de un sistema extractivo o convertirse en un participante activo que utiliza la ley como palanca de crecimiento. El código fiscal deja de ser una amenaza y se revela como el plano detallado de la construcción patrimonial. Es un salto cualitativo enorme. Básicamente se pasa de reaccionar con miedo cada cierre de año fiscal a planificar cada movimiento estratégico en base a las reglas del tablero. Y esto nos deja con una idea bastante profunda para darle una vuelta. Empezamos la inmersión admitiendo que la sociedad entera ve los impuestos como un castigo doloroso, una pérdida irremediable. Pero si la estructura del código fiscal es, como afirman las fuentes, un sofisticado manual de instrucciones diseñado para guiar el desarrollo de infraestructuras, la creación de empleo y la innovación del mercado, ¿qué pasaría con la economía global si la mecánica básica de la ley fiscal no estuviera reservada para seminarios exclusivos, sino que se enseñara obligatoriamente en las escuelas primarias, junto a la lectura y las matemáticas? ¿Seguiríamos viviendo en una sociedad que concibe la tributación como una extorsión o la transformaríamos en un gigantesco juego cooperativo a nivel nacional? Algo súper interesante para pensar. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar. Riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para